Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. E Iván Donaldson de Iván Donaldson. Y el día de hoy les tenemos preparado un programa que tiene que ver con Jodorowsky. Como habíamos dicho, lo prometido es deuda, porque luego están diciendo, que no sé qué, que no más prometen, Luego dicen nada. y no lo hacen. Ahí nos deben desde cuándo ese programa de no sé qué. Pero bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar un poco acerca de Jodorowsky y Pachita y el encuentro, porque es muy interesante. Se sabe mucho ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre ahorita. ¿De Pachita? De Pachita, de no, Jacobo pero de Greenberg. Jacobo Greenberg. Sí. De Jacobo Greenberg y Pachita, pero creo que no se sabe mucho acerca de Jodorowsky y Pachita, y que también fue un encuentro muy interesante y que le cambió su forma de ver la vida también a Jodorowsky, no Sí. solamente a Jacobo Greenberg o a muchos personajes que estuvieron ahí. Parece que Pachita había o tenía un don muy especial que sí marcó a muchísimas personas, y nos gustaría platicarles acerca de esto que él observó. Sí. Yo creo que también primero podríamos comenzar con la inquietud que tenía Jodorowsky respecto del chamanismo, respecto de la brujería. Y él durante su vida pues estuvo buscando acercarse mucho a estos conocimientos. De hecho, pues él también tuvo diferentes experiencias relacionadas con cosas paranormales, pero fue ya estando aquí en México cuando empieza a tener las primeras experiencias, no directamente, pero él sí podía ver que pues ciertos círculos practicaban pues brujería, practicaban todo tipo de magias y hacían de repente encantamientos, ¿no? Incluso algunos muy sofisticados, y esto pues sí le produjo una inquietud bastante fuerte que también lo orilló a seguir investigando y adentrarse en este mundo, por lo que eso lo conduce a Pachita. Hasta que llega con Doña Bárbara, ¿no? Doña Sí, Bárbara Guerrero. Doña Bárbara Guerrero. Sí, no, de hecho, como platicábamos hace rato, al principio Jodorowsky tenía una visión de esta parte de la brujería como pues mala. O sea, él Sí, pensaba que como lo único charlatanería, ¿no? sí, Ujú. que lo único que había en esta magia pues era magia oscura, magia negra, magia para hacer el mal. Sobre todo por cómo lo conoció, ¿no? Que platicábamos por ahí que un político lo invita a una casa muy bonita, muy grande, y Jodorowsky está observando unas pinturas, y este político le dice que qué opina de las pinturas. Él le dice que pues sí, que le gustan y todo, pero el político le dice, pero hay algo que le faltan a estas pinturas. Les falta maldad. Sí, pero les falta algo, tú dime qué Les es. falta malicia. Y pues Jodorowsky no sabe qué responder, y le dice el político, pues les falta algo algo muy mexicano que no está aquí representado. Pero ven, te voy a enseñar en este cuartito oscuro, vente para acá. Y se lo lleva ahí un cuarto, dice, muy tétrico. Jodorowsky platica y le observa algo que pues sí lo impactó de manera muy negativa, ¿no? Dice que él no había visto algo así tan impresionante como eso, que eran muñecas de cera tipo vudús horribles, y que todos estaban llenos de alfileres. Y además él empieza a contar todo lo que hacía con eso, y él se queda impactado y dice, sale casi corriendo de ese lugar, y se queda con esa idea de la magia negra. Entonces pero le queda también como una duda, ¿no? Dice, bueno, si esto que estoy viendo aquí en México se puede utilizar de forma negativa, ¿no habrá algo que se pueda utilizar igual pero de forma positiva? Claro. Y lo empieza a buscar, ¿no? Desde ahí empieza a Sí. manifestar esto. También ahí hace falta un paréntesis antes de adentrarnos, que me parece que fue todavía antes que esto, o a lo mejor por esas épocas. Conoce a Irma Serrano, porque Irma Serrano tenía su teatro el Frufru. Saludos a doña Irma. Saludos a Irma. Y entonces, pues resulta que le regala un anillo, ¿no? Que era una calavera de oro, se la regala a Jodorowsky. Y Jodorowsky, cuando traía ese anillo, pues se sentía mal, ¿no? Hasta que un día le dice a su maestro EJ Cata que pues se sentía mal cuando traía el anillo, y EJ Cata le dijo inmediatamente, pues si te quieres sentir mejor, tira ese anillo, entiérralo, y nunca más en tu vida te acerques a él, ni le hables a esta señora, ¿no? Y entonces Jodorowsky lo hizo y se empezó a sentir mejor, pero siempre tuvo esta idea de que había un fenómeno más que mágico, psicológico, ¿no? O algo que tuviera que ver con la psique. ¿no? Él decía que en su mayoría era como charlatanería, ¿no? Exacto. Él no creía realmente que se tuviera ese poder como tal, que una persona tuviera el poder de la brujería, sino que lo adjudicaba más a una cuestión de la sugestión, de la sugestión de la persona, que en este caso le cedía su poder a dicho encantamiento o a dicha brujería específica, ¿no? Y cuando le invitan a participar con Pachita como ayudante, ¿no? Él se cambia el nombre, de hecho, para que no lo detecten, para que no... Como observador nada más, ¿no? Como observador. Sí.
se cambia el nombre y aparte, eso es algo bien interesante, como él sabía esto de la autosugestión y él dijo, a mí no quiero que me embrujen con esto del hipnotismo ni la sugestión, me voy a llevar envuelta en una bolsa de plástico. No, era un papel aluminio. En papel aluminio, sí. Una pata de puerco, ¿no? Una chuleta de cerdo y la voy a guardar aquí en mi bolsa. Entonces, cada vez que se me bote, ¿no? Que empiece a creer que todo esto es cierto o me la empiece a creer, voy a aferrarme a agarrar esta chuleta para recordar que esto no es cierto, ¿no? Sí, además pide que un amigo le compre su ropa, no quería él, como que no quería tener ninguna relación con lo que iba a usar ese día, Ajá. ¿no? Incluso se cambia el nombre, la credencial y todo. Y que también se hace un baño de limón. Ajá, sí, pone limón en todo, el cuerpo para que no oliera su olor personal. Ajá. Sí. Y como siempre, lo primero que pasa es que Pachita lo saluda con su nombre como Alejandro. Él dice, bueno, de seguro es porque así, ya soy hola, famoso. Alejandro, ajá. Y él dice, de seguro es como ya soy famoso, pues ya me ubicó. Pero ahí yo recuerdo que llama mucho la atención que Pachita pues le enseña la mano que no tiene nada y de repente hace como un movimiento y le entrega una especie de llavero o un objeto que era un triángulo con un ojo en medio. Uh-huh. Y le dice que le va a dar un regalo, ¿no? Y que qué bueno que llegó ahí con ella, ¿no? Sí, pero él también se queda de a 6 porque dice, esto también es el símbolo que utilizo en mi película, ¿no? Ajá. La del topo. El topo. El topo, en el topo. Y algo me quiere transmitir. ¿Y de dónde sacó todo esto, no? Y obviamente él iba totalmente escéptico, pero sí le llama la atención todo lo que se iba generando en ese lugar que estaba, al que estaba llegando, ¿no? Dice que era una invitación pequeña, no había muchísimas personas, pero él conocía un poco ya la historia de Pachita y sabía que pues, realmente hacía curaciones a miles de personas, que tenía que era una rockstar casi del chamanismo, ¿no? Que incluso había veces que la tenían que sacar con helicóptero de tanta gente que había, pero pues como él era del círculo de artistas y fueron los que lo invitaron, pues, lo llevaron a un lugar pequeño, ¿no? Pero sí le empezó a llamar la atención que había gente que asistía, que ayudaba en estas operaciones y que además como que pues era como algo muy secreto, muy privado que estaban ahí y él le llama la atención todo esto que está viendo. Y privado el encuentro esto con políticos, ¿no? Con políticos, ajá, pero le empieza a llamar la atención y dice que a partir pues desde el primer encuentro sí le impactó de tal forma que en cuanto pudo pues se volvió ayudante de Pachita, ¿no? Y de hecho... Nada más para decirles que a partir de ahí pues la vio como una gran maestra y también a sus hijos, e inclusive respetaba también al hijo que quedó como el heredero, Enrique, ¿no? Que ya saben como que quién sabe, que sí que no, pero pues acabó respetándolos porque gracias a eso él pues descubre la psicomagia, ¿no? O empieza a hablar de eso, ¿no? Pero fíjense, lo curioso de este evento fue justamente cuando Jodorowsky tiene su primer encuentro con Pachita y que ella le habla a él en un lenguaje que fue prácticamente infalible, en el que él de inmediato se sintió invitado a confiar en ella. Ajá. Que es esta parte de que Pachita siempre tenía una forma muy amorosa, muy cariñosa de hablar con sus pacientes y de hecho con toda la gente, ¿no? Se decía también en algunos de los relatos que era Pachita como la representación del Ometeotl, ¿no? Que mientras ella estaba canalizando la potencia masculina de Cuauhtémoc, del hermano Cuauhtémoc o el hermanito, ella en su forma de hablar era completamente dulzura, era como la madre cósmica, como la madre sagrada. Como que tenía estas dos fuerzas. Entonces, ¿no? Tenía esas dos fuerzas y eso lo percibió Jodorowsky de inmediato, que fue lo que prácticamente lo cautivó y lo que le hizo seguir adelante y no solamente dejar de considerar la experiencia de Pachita como una charlatanería, sino que inclusive vivió en carne propia una de estas cosas. Claro, y de hecho hay una palabra que él también lo engancha, además de lo que platicábamos del triángulo, que en algún momento Pachita le dice muchacho. Sí. Y dice Jodorowsky que en ese momento de su vida él ya era adulto, ya tenía 40 años y le llamaba mucho la atención que le dijera muchacho. Muchachito, le decía. Mi muchachito, pero él lo que entendió después es que a pesar de haber tenido 40 años, él seguía siendo un muchacho, no había crecido en ese momento de su vida y Pachita al decirle eso, pues inmediatamente lo enganchó, dijo, es la madre que no he tenido, ella me puede dar todo ese amor que yo no recibí de parte de mi mamá, ¿no? Sí, exacto. Totalmente de acuerdo y tan lo afectó tanto o fue tan fan, digamos,
que inclusive pues llevó muchísima gente, ¿no? De Francia, muchos amigos a que se curaran con Pachita, y como les comentó acá Master Richard, pues le tocó que Pachita le dijo, tú traes algo ahí en el hígado medio raro y te lo voy a sacar, ¿no? Una de las cosas que hacía prácticamente era parte del, pues digamos que de esa experiencia, era que cada paciente que llegaba le pasaba siempre un huevo. El huevito. El huevo para ver cuál era el daño que traía, ¿no? En ese círculo, en esa experiencia, le llamaban daño a esta cuestión de enfermedad que podría cargar una persona. Te traes un daño. Y a través de la experiencia del huevo, a través de utilizar el huevo como una especie de detector, ella sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer con su paciente. O a veces sentía, ¿no? Sentía y les decía. Sí. Y en este caso, pues, Jodorowsky también no le había dicho a nadie y ya traía un dolorcito ahí raro, ¿no? En el hígado. Uh-huh. Y resulta que, pues, bueno, Pachita le dice, te voy a tener que operar. Y Jodorowsky feliz porque dijo, híjole, al fin voy a vivir feliz y no, porque dijo, bueno, feliz y aterrado. Aterrado, y también dijo, en carne propia voy a poder vivir la operación y saber realmente qué pasa, porque todo ese tiempo desde que empezó e inclusive hasta el final, Jodorowsky lo vio como una prestidigitadora impresionante. Nunca aceptó el hecho de que hiciera pues cosas como las que decía Jacobo, pero la diferencia es que siempre lo respetó, ¿no? Uh-huh. Y siempre dijo que era un arte sagrado y que realmente era algo pues increíble, sí, incluso, ¿no? Que si era una prestidigitadora, que era la mejor prestidigitadora del mundo. Y de hecho, sí, o ilusionista, ¿no? O para ser honestos, nunca lo negó y nunca lo aceptó. O sea, claro. Oye, que sí cambia hígados, nunca lo negó, nunca lo aceptó, pero sí le enseñó esto que es el poder de la sugestión y sobre todo la psicomagia, que él cree que en realidad ese símbolo, cuando se lo entregó, era que le iba a enseñar la psicomagia, ¿no? Lo que yo no tengo muy claro es si también fue ayudante de ella como lo fue Jacobo. Sí, también. Varios meses estuvo ahí como ayudante y pues vio muchísimas cosas. De hecho, él veía pues cosas impresionantes que te platica, como el hecho de que a veces cuando los pacientes estaban muy mal, se necesitaba del grupo de contención que estaba ahí, porque siempre había un grupo de gentes que eran ayudantes de Pachita. Que todos tenían que ver, ¿no? Todos tenían que ver, y además había momentos en que, ejemplo, ¿no? El paciente se ponía muy mal, decía Pachita que se ponía muy frío y que necesitaba calor. Y entonces pues utilizaban algunos métodos como tener ahí un calentador o algo así, pero que resultaba que, por decir, ese día no había luz. Entonces Pachita empezaba a decir que era momento de o le daban calor o el paciente moría en ese momento. Entonces todos se unían y de alguna forma buscaban darle calor al paciente, que incluso a veces lo hacían con el aliento, ¿no? Pero sí había Jodorowsky empezó a entender que no solamente era Pachita, sino también la gente que estaba ahí, que se conectaban de alguna forma a cierta frecuencia y desde esa frecuencia ayudaban a sanar. Sí. Y él también se metía a esa frecuencia. Él aceptaba la realidad de Pachita. Y creo que eso era lo más importante para la sanación, que tú aceptaras que esa realidad existía. Sí. Y también lo cuenta en gente que fue a sanaciones, que no creyó en todo esto y que posteriormente falleció, porque como lo platicaba Master Iván, pues él empezó a invitar a muchísima gente, ¿no? Uh-huh. Empezaron a llegar gentes que creían, que no creían, y pues muchos de los que no creyeron pues ya ni siquiera la contaron porque después murieron, ¿no? Sí, inclusive algunos que sí creían, que fueron creyentes y todo, que después de las operaciones no seguían los consejos, porque había ciertos consejos, ciertas instrucciones, y igual pelas, ¿no? Y normalmente eran los que se hacían el análisis antes del tiempo que les decía Pachita, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te quitaba un tumor o te hacía el cambio de algún órgano y te decía, mijito o mijita, no te vayas a revisar hasta dentro de 2 meses, ¿no? Y ellos decían, no, ya mejoró, y a los 15 días al mes se revisaban, veían que seguían con eso mal y morían, ¿no? Sí. Y de aquí algo que me parece impresionante fue, no sé si recuerdan, una vez que llevó a una amiga, me parece que era francesa, y esta tenía, cáncer, ¿no? Creo que era la hija, ¿no? De su amiga. Creo que sí. Y tenía cáncer no sé si era en la matriz, creo que en la matriz. Ya no recuerdo si era en la matriz. Son varios, pero sí. El chiste es que la lleva con Pachita, y Pachita con su machete ya se sientan. Jodorowsky estaba muy emocionado porque iba a haber otra curación de Pachita. Empieza a hacer unos movimientos con su cuchillo que tenía esta Pachita, y la muchacha esta entra como en un trance, ¿no? Que Jodorowsky quedó impresionado de cómo con esos movimientos la metió en ese trance hipnótico y le empezó a hablar igual como si fuera una niña, ¿no? Sí. Y está muy fuerte ahí lo que pasa porque Pachita, canalizando al hermanito, se supone, ya le dice, ok, mija, yo sé que no te quieres curar,
y le dice, te van a quitar la matriz, y le dice, ¿qué es lo que sigue? Y le dice, el seno, y le dice, ¿y por qué no quieres? Y dice, porque yo no quiero ser mamá, ¿no? Y le dice, ¿y por qué no quieres ser mamá? Porque yo no quiero ser mujer. Sí, claro. Y entonces Pachita simplemente le dijo, ok, mijo, pues Luego la mija. garganta, ¿no? También. También Le en la dice, porque ya garganta porque no quiero hablar. Y así cada parte del cuerpo le iba a pasar. Está fuerte. Y en eso ya le dice Pachita, bueno, ahora ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Y simplemente cierra la consulta. Jodorowsky se queda muy impactado porque pues no hizo nada. Y resulta que esta muchacha tenía, no sé, 1 año de vida, se supone, y a los 2 meses murió, ¿no? Entonces lo que hizo Pachita fue acelerar su muerte porque pues ella ya no quería vivir, ¿no? Sí, Así es. dice que la enfermedad es como unos grupos de guerreros. Ujú. Entonces que esta chava había platicado todo lo que le iba a suceder durante 1 año y que era algo muy cruel y que ella aceptó su muerte y que por lo tanto lo que iba a suceder en 1 año sucedió en un par de meses. Sí, Aceleró, sí. que eso también podía suceder. Yo quería platicarles de una historia que me parece que es la esposa de Jodorowsky, que también fue atendida por el hermanito, y ella lo que tenía es que había tenido un aborto. Entonces cuando va y la atiende La hermana de él, ¿no? no, su esposa. Su Su esposa de Jodorowsky. Cuando va y la atiende, dice Pachita que, pues sí, que realmente ahí ella iba a tener gemelos y que uno se quedó atorado en su matriz. Yo sí no recuerdo ni papas. Sí. Ajá. Entonces dice que uno se quedó atorado en su matriz y que se lo tiene que sacar. Ujú. Le hace la operación, que también ella cuenta, y todos lo cuentan, que si era algo muy fuerte, había un dolor muy fuerte, todo sucedía, había mucha sangre. Le hizo varias cosas y al final logra sacar algo que dice ella, platica la esposa de Jodorowsky, que fue, bueno, una de sus esposas, Ajá, sí. que era como un pulpo negro, ¿no? Ah, sí. Y que inmediatamente se lo entregaron, se lo llevaron y lo que hacían eran o quemarlos, pero nadie podía acercarse a eso Ni que sacaban tocarlo. ni tocarlo, Ni porque De hecho, dice- los envolvían como en un papel negro, Sí. ¿no? Porque Sí, si sí. no el daño se les pasaba, Sí, ¿no? de hecho ya me acordé, no lo quemaron, sino que más bien le pidieron, que parece que era tan fuerte que pidieron que fueran a un canal, le pidió a uno de los ayudantes que fuera a un canal y que en ese canal lo aventara pero para atrás y que nunca tenía Sí, que no voltear, volteara, ya me acordé. Sí. porque si volteaba el mal entraba por los ojos, entonces Sí. era algo muy peligroso. Bueno, entonces, pero lo curioso de toda esta historia, porque a veces parecen historias hasta fantásticas o un poco de terror, Sí. ¿no? Después de toda esa sanación que le hace, cuenta la esposa que de repente ya estaban todos tranquilos, ella estaba bien y escucha un ruido de un niño, un bebé que estaba llorando. Sí. Y entonces dice, ¿qué no escuchan? Le pregunta Pachita, ¿qué no escuchan que está llorando un niño allá afuera? Pues solo era él. No, que le dice Pachita, tú escuches, tranquila, Ujú. deja que se vaya este vampiro energético. Ujú. Que era un vampiro energético que estaba ahí Sí. Simulando ser el simulando niño. ser el niño. Pasaban cosas muy fuertes, Muy locas, ¿no? Muy sí, locas. ¿Te acuerdas cuando alguna vez Ricardo y yo tuvimos la oportunidad de ir con Liliana, que es la nieta de Pachita, y ella nos platicaba que incluso su abuela, Pachita, se vestía hasta con traje de karate y sabía Sí. karate y Ujú. peleaba contra Ujú. ciertas cosas bien locas que uno no se imaginaría. Imagínense una señora de, pues, ¿qué te habrá tenido en esa época? 80 años, Ujú. haciendo pasos de estaba karate. Era una anciana, de hecho. Sí, Sí. o sea, Matrix, te suena totalmente a Matrix, ¿no? Sí. Y ahora, para adentrarnos, porque por anécdotas podemos seguirnos un montón, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante es que gracias a estos encuentros y a que él en carne propia vivió el que le extirparan este tumor, ¿no? Pachita. Él lo cuenta primero de que fue abierto con unas tijeras y además sin anestesia. De pollo, ¿no? Entonces, Unas tijeras de sintió perfectamente bien cómo entraban las tijeras en su cuerpo y cómo le cortaban la piel para poder sacar el hígado enfermo. No, y sintió cómo metía la mano, ¿no? Sintió En todo. sus órganos. No había anestesia, ¿no? Eran sin anestesia estas. Y le tocó ver cómo operaciones. también cuando cerraban la herida era mágico, simplemente lo tocaban, pasaban el alcoholito mágico y ya no tenían nada, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, Jodorowsky comienza a desarrollar la famosísima y nunca bien ponderada psicomagia, ¿no? Que tiene que ver con trabajar con el inconsciente a través de actos artísticos, ¿no? Actos Creativos. Y lo que se busca es que pues la persona sane cosas que trae ahí muy arraigadas usando pues herramientas que podríamos llamar chamánicas, ¿no? Sí. Y pues de ahí ya comienza, de ahí viene el libro de psicomagia. Y también es interesante porque Jodorowsky antes de todo esto
Bueno, despuesito de Pachita empezó también a hacer demostraciones en televisión de cómo hacer cirugías chamánicas, ¿no? Como estas que hacían me parece si era en las islas de las Filipinas. Y empieza a demostrar y dice que simplemente son trucos de prestidigitación, pero son tan potentes que la mente pues lo cree, ¿no? Y que si la mente lo cree, entonces funciona, ¿no? Y así es como él se va por esa línea. Siempre dice que nunca va a poder negar ni aceptar que Pachita tuviera estos poderes o que realmente lo hiciera, pero sí dice que le otorgó el poder de desarrollar esto que es la psicomagia, ¿no? Claro. Que de hecho es el don que recibió, ¿no? Cuando lo que comentaba Master Len, sí. Cuando ella lo recibe y cuando ella... Hay otro episodio ahí en donde parece ser que ella le coloca un anillo en un dedo, sí. Que pues él siente perfectamente bien cómo entra el anillo en el dedo anular y todo esto, pero al llegar a su casa el anillo ya no estaba, ya no había tal, sino que aparentemente lo había absorbido y que eso fue el don que ella le dejó a él, que fue como su legado para él, como un regalo. Sí. Uh-huh. Sí, es muy interesante todo eso que decimos, porque yo creo que Jodorowsky, a pesar de que después buscó otros chamanes, él podía como decir, bueno, es que existe algo que cree muy... la fe, ¿no? La fe mueve muchísimas cosas y la fe del chamán y la fe de la persona provoca que haya sanaciones, ¿no? De hecho, yo recuerdo que incluso él llegó a platicar en sus libros que conoció un chamán que curaba con un balón de fútbol, sí. Que algo era muy excéntrico, ¿no? Pero realmente si vemos a Pachita, no es tan simple, o sea, Pachita es creo que algo muy complejo. Sí. O sea, por lo que platica Jodorowsky, el hecho de ver cómo, por decir una persona cuando ya estaba muy grave, decían que Pachita que le tenía que cambiar el plasma. Entonces le sacaban, dice que le inyectaba un tubo que se conectaba pues no saben a dónde, porque realmente estaba muy oscuro, pero sí. Algo como al infinito, no sabe explicar bien Jodorowsky qué era. Y desde ese tubo ellos escuchaban cómo había una succión que extraía toda la sangre. Y después Pachita decía, ya la saqué toda, ahora vamos a meterle el nuevo plasma. Y se escuchaban cómo después caía algo y se iba depositando en las venas de la persona. Y imagínense... Y todo eso como en la penumbra, ¿no? Sí, en la penumbra, pero imagínense, o sea, si fuera una prestidigitadora, pues para hacer todos esos trucos, no solamente a nivel... digamos visual, pero también a nivel auditivo, a nivel olfativo. La producción hubiera sido de millones de dólares, ¿no? De pesos para que se lograra eso. Entonces hay algo muy especial en Pachita. La verdad es que sí es... Digo, también ha habido otros que son un poco similares, pero realmente Pachita sí tiene una magia muy especial y sí marcó a muchísimas personas que estuvieron ahí en las operaciones. Y sí, ¿no? Curó a muchísima gente. Claro. También. Y es muy interesante esto porque si se dan cuenta es muy gracioso, ¿no? Es como algo, como un chiste del cosmos, ¿no? Porque el científico riguroso, serio que es Jacobo Greenberg acaba creyendo en la magia, creyendo en los poderes y capacidades pues superiores de Pachita. Cambió la cognición por completo. Y Jodorowsky, el que creía en la magia, el que era un artista, acaba diciendo que eran actos de prestidigitación y sagrados, pero que eran cuestiones de psicología, ¿no? Entonces es muy curioso cómo los papeles ahí se invirtieron, ¿no? Sí, exacto. Se invierten, sí. Se invierten y llama mucho la atención esto, por ponerles un ejemplo, por si queda la duda, porque también la idea no es hacer un programa muy profundo ni vasto sobre psicomagia, esto siguiendo también inclusive las enseñanzas de Jodorowsky, donde pues él dice que solamente él, su hijo y creo que su esposa actual pueden, y la pasada, Mariana Costa creo que también, pueden hacer psicomagia, los demás no pueden hacer psicomagia, pero por decirles un ejemplo, de estos casos, una vez invitan a Jodorowsky, ahorita me corrigen ustedes si estoy mal, lo invitan a un pues sanatorio mental, un francés que había escuchado, ¿no? De la psicomagia de Jodorowsky, y le dice de un paciente que se arrancaba los vellos, ¿no? No quería, se arrancaba las barbas, se arrancaba los bigotes, se arrancaba los cabellos del sobaco, no quería, él se los arrancaba. Y le dice que, pues a lo mejor Jodorowsky con su psicomagia puede curarlo, ¿no? Porque curó varias personas en estos psiquiátricos. Entonces Jodorowsky va y cuando empieza a hablar con el muchacho, porque ya tenía como 20 y tantos años, se da cuenta que lo que pasaba es que él no quería crecer. Entonces, como él no quería crecer de manera subconsciente, pues se arrancaba los vellos para que él no pudiera aceptar que ya era un adulto. Entonces, como un acto de psicomagia, Jodorowsky le pide a las personas del psiquiátrico que le den un cuadro,
le den unas pinturas, unos pinceles y que lea el retrato de Dorian Gray. Entonces le leen el libro del retrato de Dorian Gray, le fascina a este muchacho el libro. Le dan las pinturas y Jodorowsky le dice: muy bien, ahora dibújate y píntate como un niño y siempre serás un niño, nunca más tendrás que preocuparte por crecer. Él hace la pintura como puede y una vez que la termina se cura para siempre y aceptó ser un adulto y todo maravilloso. Entonces es un ejemplo de más o menos de cómo funciona la psicomagia. También advierte Jodorowsky que puede ser usada de manera negativa, lo cual no es nada difícil de hacer, y la verdad es que por una cuestión de pues respeto, no voy a poner ejemplos de cómo puede usarse de manera negativa, porque hay mucha gente que lo podría tomar como qué buena idea, ¿no? Entonces, por eso advierte, ¿no? Que no cualquier persona puede dar consejos de psicomagia, ¿no? Sí, y de hecho también la psicomagia está mucho basada en los dramas primeros de la infancia con los padres, con el padre, con la madre. Maneja mucho lo del complejo de Edipo, maneja muchas circunstancias no resueltas de la infancia con los padres. Pero bueno, no es lo único, no tiene muchas otras visiones, pero es bien interesante la forma en cómo está estructurada la psicomagia, porque cada acto, como también menciona Masterland, sobre la importancia de la fe, ¿no? La importancia de que la persona que lo practica, pues sí es bien crucial la fe o la intención que le está poniendo al acto psicomágico para que dé un resultado. Sin ese ingrediente, yo creo que ninguna de las otras cosas sería posible, ¿no? Sí, y lo advierte así rápido porque pues varias personas llegaron a ir a talleres de psicomagia aquí en México, en Francia, en muchas partes, y pues pensaban, mira, está bien fácil, ya sé, ¿no? Entonces querían hacer este tipo de cosas y en lugar de ayudar, pues fregaron más a las personas, ¿no? No las curaban. Entonces tienes que tener cierta madurez espiritual, cierta madurez psicológica, cierto sentido común muy desarrollado para poder realmente dedicarte a esas cosas. Entonces, si ustedes escuchan o saben que alguien les hace psicomagia, tengan mucho cuidado, porque no son enchiladas, no es algo así tan simple. No es cualquier cosa. Sí. Y creo que también algo que vio mucho con Pachita y que después lo llevó a la psicomagia fue lo que platicábamos de que para que una persona pueda curarse es muy importante que pues ahora sí que se va a ver chistoso, pero que realmente lo quiera. Sí, claro. ¿No? Si no, no pasa nada. Me acuerdo de una historia que contaba Jodorowsky que decía que una vez una persona que trajeron también creo que de Francia, pues tenía un problema. Entonces la atendió el hermanito y todo. Y lo que le dijo el hermanito fue, pues mira, lo que tienes que hacer es ir al mercado, comprar estas cosas y aplicártelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya. Entonces se fueron de ahí, pero que esta persona era pues realmente una persona que no creía en esto. Entonces, y además era muy payasa. De hecho, el hermanito la recibió casi queriendo matarla. O sea, dicen que cuando vio a esa persona, el hermanito inmediatamente le fue encima. Se le fue encima y quería matarlo. Sí. Y la tuvieron que detener al hermanito. Y un poquito después platica el hermanito por qué tuvo esa reacción tan fuerte. Pero bueno, resulta que entonces esta persona se va y dice, pues era muy especial, ¿no? Y empezó a decir, pues ¿cómo yo voy a ir al mercado a ver a esos indios? Y esos que me van y muchísimas cosas que decía, además ha de estar bien feo, bien sucio. Yo no voy a ir al mercado y nunca voy a hacer lo que me pidieron. Pero obviamente pues ellos lo apoyaban diciendo, pues es que te lo dijo el hermanito para que te cures. No, pues no voy a ir. Pasó tiempo, al final la convencieron, la persona va con todo el enojo del mundo. Dicen que regateó como nunca en su vida todos los productos que compró. Y era tanto lo que no quería curarse que tomaron un taxi, se subieron al taxi y al final ya también se le estaban olvidando las cosas que había comprado porque realmente pues ella no quería. Sí, se boicoteaba. Se boicoteaba todo el tiempo saboteaba automáticamente. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron al final? Pues decir, pues ¿sabes qué? Pues ya no te vamos a ayudar. Dejaron de ver a esa persona y tiempo después supieron que esta persona mató a su esposo. Wow. Eso es toda una historia así bien fuerte. Wow. Y cuando le preguntaron al hermanito, el hermanito dice que desde el principio ella había visto que ella pensaba en su inconsciente que era la muerte y que quería suicidarse de alguna manera o quería la muerte para ella misma, pero la manifestaba afuera y ella no se daba cuenta con los demás y que por eso ella se le fue encima, el hermanito se le fue encima para mostrarle eso y que entendiera eso. Pero pues parece que no lo logró, ¿no? Qué locochón. Sí, está bien locochón todo lo que sucedía ahí. Y bueno, yo para cerrar, porque ya estamos llegando a la parte final de este programa, pues como siempre recomendarles algunos libros. En el pasado ya les habíamos dicho el de La Danza de la Realidad, El Maestro y las Magas, y también pues si te interesa y está padre,
todos van a decir, ¿va a recomendar el de psicomagia? Pues no voy a recomendar el psicomagia. Uno que les recomiendo mucho, si les apasiona este tema, ya no tanto el de Pachita, sino el de Jodorowsky, son las fábulas. Híjole, déjame ver si me acuerdo. Es un libro donde son fábulas que escribía en el periódico del Sol de México. Y son como dibujos que hacían ahí. Entonces, según yo, son fábulas pánicas. El libro, se los recomiendo mucho. Si lo pueden conseguir, qué bueno. Si no, pues no se preocupen. Y pues de mi parte es todo. Les mando un abrazo muy, muy grande. Y si les interesa que hablemos más de Jodo, ahí en el siguiente les cuento la vez que conocí a Jodorowsky ahí. Personalmente ahí me lo aventé. Sí, estuvo bueno. Sí. Y bueno, ya, abrazotes y ahí se ven en el espejo. Muchas gracias. Aplausos. Cara. Sí, de mi parte también, pues recomendarles que si les interesa esto, pues investiguen acerca de sus libros y de toda su historia. También hay videos muy interesantes en YouTube donde pueden investigar más acerca del buen Alejandro Jodorowsky, que nos ha dejado un gran legado. Todavía, gracias a Dios, ahí está, y se ve fuertísimo. Sí. Se ve fuertísimo, ahí todavía sigue dando tarot en París, ¿no? Todavía y si llega a ver los programas, ojalá le gusten, porque si no, a decir, esos tarados no saben nada. Si no nos regaña. A ver si no nos pone ahí un regañón. Sí. Pero realmente, independientemente de lo que hemos platicado, que no estamos muy de acuerdo con él, creo que sí es un gran legado lo que está dejando en sus libros. Gran maestro. Un gran maestro, y la psicomagia ha sido un gran aporte, ¿no? a la humanidad. Así es que con eso me gustaría despedirme. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Qué barbaridad. Y en mi caso, pues también pues invitándoles siempre a, como siempre decimos aquí también, a investigar la vida de estos grandes personalidades, ¿no? De estas grandes mentes, independientemente de si son artistas, chamanes, escritores o lo que sea, pues han tenido un camino, ¿no? Y su camino los ha llevado a vivir experiencias como sea extraordinarias, y que en ellos podemos ver pues la gran capacidad que tenemos, ¿no? Para crear, para intencionar, para hacer las cosas que nos sentimos llamados a hacer. Y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. ¡Qué bárbaro! No puede ser. Y pues bueno, sí, pues algo nos querías contar, ¿no? Tú, mi Richard, algo nos querías contar. Pues, bueno, pues creo que sí. Es que les iba a recomendar un libro que también, hablando de estos temas, es un libro muy interesante. Es un libro que habla de la biografía de un gran maestro del multiverso. La verdad es que cuando yo lo leí me cambió la vida, ¿no? Entonces yo sí quisiera recomendárselos ya de forma muy seria. Es la historia y la vida de un gran maestro, el maestro llamado el Profetizo. El Profetizo. Y dos, tres ahí todos serios. Órale, estás bien. Es que sí. ¿Cuál va a recomendar? Sí. ¿Cuál va a recomendar? ¿El que está en francés o No, este creo que está en Otomí? En Otomí. Sí, esta versión está en Otomí. Creo que el viaje en ese momento lo llevó para allá, para esas lenguas, y pues se los recomiendo muchísimo. La verdad es que sí me cambió la vida, ¿no? Sí, fue un parteaguas. De hecho, yo creo que Códigos del Multiverso no... Del multiverso. No sería lo mismo si no hubiéramos leído esa biografía. Hay un capítulo, ¿no? Hay un capítulo clave. Un capítulo libro. Que ahí salimos nosotros ahí bien alegres, ¿no? Entonces se lo recomendamos. Ahí léanlo, sí, ahí pídanlo. ¿Y qué creen que dice el capítulo? ¿Qué creen? Pónganlo ahí en los comentarios. Pues que te suscribas, que le pongas me gusta, que des la campanita. En código binario. Que te lleva el correo, que te va a llegar el correo, que el código binario. Siempre es lo mismo. Billetudo. El corazón billetudo. Bueno, pues ya ahí se ven en el espejo de la realidad. Cuídense mucho, que viva ¿qué? Que viva el amor, siempre. ¿Dónde nos vemos? En la cuarta vertical. En la cuarta vertical. Con el ahí te encargo. Oye, esto ya no sirve. Tiene que parar. Tiene que ser manual. Que va a estar medio. Échale el ya poder nos oyó el poder de la mente, sí. Poder profetizo. Ájale.